esta clase está siendo grabada para que posteriormente, pues, nuestros compañeros, si no pudieron integrarse en este día a esta clase de repaso, pues puedan verla sin ningún problema. ¿Qué tal, compañeros? Pues según mis cálculos, ya andan ustedes de vacaciones. ¿Es correcto? ¿Ya terminaron sus labores educativas? Déjenme también aquí en el chat en qué área de la educación se están desarrollando, si ya tomaron alguna clase con nosotros, si ya comenzaron a desarrollarse en la plataforma, a desarrollar el contenido. Y también díganme de dónde se están conectando hoy, por favor. Lo pueden hacer por ahí por el chat. También si gustan utilizar el micrófono, adelante. Mientras, yo aquí les voy a ir compartiendo pantalla para dar inicio con la presentación que tenemos programada para ustedes. Ya de vacaciones, dice nuestro compañero Quiquito. Yo estaba un poco atrasado, pero desde ayer retomando. Perfecto. Bueno, saben que nosotros en nuestra plataforma estamos monitoreando cómo van nuestros alumnos y hemos detectado que varios compañeros pues se nos han quedado bastante rezagados. Entendemos esto por el hecho de que pues las fechas, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo, pues hay mucha carga de trabajo, además pues muchas labores personales que se nos dificultan y entendemos que puede ser complicado avanzar en nuestras capacitaciones. Sin embargo, les recuerdo que este contenido está disponible para ustedes las 24 horas, los 7 días de la semana. Y esto pues te permite que puedas estudiar o avanzar en ratitos, en momentos que tú puedas ver una clase, avanzar a tu propio ritmo de estudio. Y esa es la metodología que siempre hemos estado usando. Tienes 6 meses para que puedas concluir tu curso. Esto quiero que lo tomes muy en cuenta, porque nos pasa, ¿verdad? Que nos contactan cuando ya les quedan 2 o 3 semanas y nos dicen, es que no he terminado mi curso. Y, pues sí podemos reactivarle su curso, su acceso, pero esto tiene un costo extra. Y no es un costo extra de que nada más por sancionarlos, sino que todo el contenido educativo que se prepara y que se carga en una plataforma digital pues se tienen que pagar ciertas licencias, ciertas herramientas digitales para que el contenido esté funcional. Entonces, por eso se hacen estos cobros. No es por, no es por ninguna sanción o algo así, ¿verdad? Es porque se tienen que estar haciendo estos pagos para que el contenido siga estando funcional. Entonces, lo ideal, compañeros, compañeras, es que ustedes puedan avanzar a su propio ritmo. Que bueno, si les falta, no sé, 2, 3 clases, podemos a lo mejor negociar ahí para que ustedes tengan acceso una semana más o 2, 3 días más sin recargo, ¿verdad? Sin que tengan que pagar una cantidad extra. Pero si se quedan muy rezagados y quieren hacer todo su curso en una semana, pues no va a poder, no se va a poder, van a necesitar hacer una reactivación y pues esto les va a costar un poco, ¿verdad? Un poco de dinero para poder reactivar su curso. Pero bueno, ya estamos aquí. Por acá en el chat nos dicen que ya están avanzando en su curso. Rita nos saluda desde México, ya he tomado curso antes, por fin ayer, último día de presentarse, educadora en preescolar, así que ya saben los bailables, pues sí, de verdad. Todo, oigan, pues es que está muy interesante. Yo, por ejemplo, en algún momento estuve yendo a una primaria a dar terapia individual y grupal a niños. Y yo veía a las maestras como pues cada temporada, por ejemplo en primavera, el día de la mamá, el día del niño, en estas fechas, pues sacan a sus grupos e intentan, ¿verdad? Ponerles algún bailable, una actividad, algo, ¿verdad? Para conmemorar o festejar o,
disfrutar de ese día, ¿verdad? Y es interesante ver tanta creatividad y cómo se esfuerzan los educadores por tener estos espacios, estas actividades que sin duda también son muy nutritivas en el desarrollo de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Adriana nos saluda desde Querétaro, trabaja en la educación primaria, también estoy muy atrasada, espero poder comenzar en estas vacaciones. Perfecto, recuerden que su curso está disponible en cualquier momento. Si tienes chance a las 7, 8, 9, 10 de la noche, puedes entrar a tu curso y avanzar una clase. Las clases duran solo 20 minutos. Cada clase a lo mucho 20 minutos. Prográmate 20 minutos al día y sin problema vas a terminar tu curso. María de Los Ángeles desde Aguascalientes. Estoy enfocada en la educación inicial y primera infancia, perdón, y a la orientación familiar. Me he rezagado, pero mi intención es en estas vacaciones avanzar lo más posible. Sí, en efecto, miren, nosotros estuvimos detectando en nuestra plataforma y nos sale una reglita, una medición, y sí estuvimos viendo que muchos de nuestros compañeros se han quedado atrasados. Incluso clases anteriores que estuvimos haciendo retroalimentación, tuvimos pocos alumnos, pocos compañeros que se conectaban. Y bueno, no queremos exigirles, ¿verdad?, que tengan que estar en las clases de retroalimentación. Al fin de cuenta, estas clases son para darle un repaso a lo que ya está en su plataforma, pero también te sirven para que tú a lo mejor tengas alguna duda o quieras aclarar algún punto. Estas clases son para eso, ¿verdad? Son para dar un refuerzo a lo que ya estuvimos compartiendo en la plataforma. Entonces, sí es interesante que trates de programarte para que podamos avanzar todos y sobre todo que no te quedes fuera, que no vayas a perder este contenido, que no lo vayas a poder aprovechar al máximo, porque pues es un desperdicio, ¿verdad? Que deja tú el recurso que inviertes, porque hay mucho contenido que en verdad puedes aplicar, no solo como educadores, también como padres de familia, como personas adultas, ¿verdad? Que quieren seguir desarrollándose, aprendiendo, pues este contenido es bastante eh, nutritivo en ese sentido. Bueno, pues también acá, quien más nos saluda, Dinora, soy de Guadalajara, estoy en el nivel primaria, me atrasé, voy en el bloque 2, espero adelantar. Muy bien, de todos los que ya están por aquí conectados, ya todos han iniciado sesión, ya todos entraron a su curso, ya saben cómo iniciar sesión. Todos los que están aquí ya han entrado a su plataforma, ¿correcto? Si hay alguien que no ha entrado, por favor, coméntenmelo. Todos, ¿sí? Todos ya han entrado a su plataforma. ¿Es correcto? Sí, yo entré, dice María de los Ángeles. Ahora, de los que están, ¿ya han entrado a una clase en vivo? El mensaje que les dejé también, en vivo no. María de los Ángeles dice que sí. Yo sí, muy bien. Es la primera, solo la primera, sí. Esta es la primera vez. Bueno, en el mensaje que les dejé en su grupo, en nuestro grupo comunidad, sí invité, pues principalmente a las personas que no habían podido entrar o que están rezagados o que no habían entrado a ninguna clase, porque es muy importante para mí que ustedes sepan cómo es la metodología y la dinámica, cómo se desarrolla su curso, ya que también hemos tenido por ahí mensajitos de algunos compañeros que nos dicen que no han podido entrar a la clase y que no saben cómo entrar y que han tenido dificultades y entonces les tenemos que explicar. Por eso yo quiero, ¿verdad? Que quería que todos los que fueran posible de que no habían entrado a clase, pues que nos acompañaran este día para poderlos
guiar en este proceso. Bueno, tenemos una pequeña introducción en cada una de nuestras clases que hacemos en vivo sobre cómo se desarrolla nuestro contenido, ¿verdad? Este curso, Neuroeducación para Educadores Conscientes, enseñar con ciencia y corazón, pues se basa principalmente en tres pilares, tanto de la psicología, la educación y dando siempre un respaldo desde las neurociencias. En medio de todos estos tres pilares, en este diagrama de Venn podemos ver que de ahí agarramos lo que podemos bajar de manera concreta y aterrizarlo en el campo educativo. En el campo de la educación, pues nadie mejor que ustedes van a saber todos estos temas pedagógicos, didácticos y todo lo que se desarrolla dentro de un aula de clases, dentro de su colegio. Desde la psicología, pues es mi expertise principal. Me he desenvuelto muchos años ya dentro de la psicología y principalmente he estado enfocado dentro de la educación. Y algo que es muy importante es que siempre tratemos de respaldarnos en la ciencia. Es por eso que las neurociencias vienen a decirnos por qué hay un comportamiento, cómo es que aprendemos, de qué manera se integra el conocimiento, cómo se desarrollan ciertas habilidades. Y si aprendemos a hacer este equilibrio, creo que vamos a tener mucho provecho en en todos estos contenidos, en todos estos pilares que nos van a aportar en nuestro desarrollo, tanto profesional como personal. Bueno, nosotros estamos también respaldados principalmente por dos instituciones, el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo, que es nuestro primer proyecto, INAD, y el año antepasado, creo fue cuando también se integró ADEL, la Academia de Actualización y Desarrollo Académico y Desarrollo Educativo de Latinoamérica. Y bueno, por medio de estas dos instituciones es como hemos estado trabajando y creando contenido educativo para padres de familia y educadores. Bueno, me comentan por aquí varios compañeros que es la primera clase que están en la que están participando. Esta primera diapositiva la suelo decir regularmente en todas nuestras presentaciones, tanto presenciales como a distancia, como en esta ocasión. Y principalmente lo que trato es darle un agradecimiento y un reconocimiento a mis compañeros que están del otro lado de la cámara y que gracias a ellos pues pudimos coincidir con todo esto que nos llama la atención y que lo traducimos en simplemente un proyecto de vida. Y bueno, pues un saludo para mi compañera Miriam Cano, Carla Denis Ogaz, Marisela Jiménez, Ivonne Escárcega, Lady Vaca, Paola Orpineda, Rosa Villalobos y Jaime Villalobos. Esa es una de las principales intenciones de esta primera diapositiva. La segunda intención es comentarte de manera muy rápida que todo esto que tú estás adquiriendo en este contenido digital, pues se ha ido cosechando con el tiempo, ¿verdad? Con el paso del tiempo no se hizo de un día para otro, se ha ido nutriendo, engrosando. Y bueno, aquí hay una pequeña línea del tiempo que más o menos trata de aterrizar cómo fue que este contenido está ahora enfrente de ti en una pantalla. Y bueno, pues es parte de nuestra trayectoria, de nuestra experiencia. No voy a profundizar mucho en esto, nada más quiero hacer referencia de que desde el 2015 por allá tuvimos la oportunidad de estar dentro de las aulas de clase, llevando contenido educativo y viendo cómo los alumnos eh, aprendían en grandes rasgos, ¿verdad? Y es que también vemos cómo el sistema, bueno, algo que vi principalmente es cómo el sistema cree que los alumnos aprenden. Obviamente todo esto ya ha ido cambiando ahora con las propuestas que hay de la nueva escuela mexicana. Hay también opiniones divididas y hay muchas cosas que aún no se aplican como deberían de aplicarse. Pero vamos a hacer un poco de memoria de cómo fue todo esto. Yo recuerdo que en el 2015 a mí me contrataron para un programa llamado Pronapred
y me decían, oye, queremos que refuerces valores, valores dentro del aula para que los alumnos tengan mayor respeto hacia las autoridades y que se comporten mejor y que mejoren la conducta. Y para eso tú tienes que darles todo este contenido que hemos preparado para ti. Y me dieron un montón de diapositivas y un retroproyector para que los alumnos se estuvieran así quietecitos y estuvieran escuchando y aprendiendo todo lo que yo decía. Nada más antiterapéutico ni pedagógico que ese método, ¿verdad? Creo que varios de nosotros coincidimos con eso, porque pues nuestros alumnos, sobre todo en esta época, están pasando por una era donde están siendo bombardeados digitalmente y cada vez es más complicado tener la atención de nuestros alumnos. Si en el 2015 era complicado, ahora imagínate en este tiempo donde hay tantos estímulos en cada momento, donde nuestros alumnos son más dispersos y no podemos tener su atención. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a investigar cómo podemos aplicar métodos, cómo funcionaba el cerebro, por qué nos distraíamos tanto, qué era lo que podíamos hacer de manera concreta en la vida real para que nuestros alumnos se enfocaran y nos dieran de su atención. Bueno, pues ahí empieza a cocinarse todos estos temas. Y además, pues que le hacemos también al emprendedor, no todo era tan fácil, ¿verdad? Como entrar a una institución, emprender dentro de la educación es muy complicado. Y bueno, una de nuestras propuestas era ir a diferentes partes de aquí de la ciudad para dar a conocer nuestro proyecto. Y bueno, pues era algo que queríamos hacer, pero que sabíamos que iba a estar muy complicado en cada una de estas programaciones de talleres y conferencias, pues lográbamos tener algo de gente, pero no siempre no siempre se podía tener esa asistencia. Por ende, por allá en el 2016 iniciamos nuestro proyecto, fuimos pioneros en la educación en línea, en la educación a distancia, y fue así como nuestro proyecto se hizo sustentable. Y en los últimos años, del 2019 a la fecha, pues ya logramos construir o tener nuestras propias instalaciones y dentro de ellas, pues hacemos también nuestros talleres, nuestras conferencias de manera presencial, además de tener la oportunidad, pues, de ir a visitar escuelas, centros educativos y sobre todo algo que yo también disfruto mucho, pues es poder ir a otras ciudades, a otros estados y una de nuestras últimas experiencias, pues fue poder ir al corazón de la sierra, acá en Durango, entre Durango y Chihuahua. Anduvimos ahí recorriendo diferentes comunidades dentro de la sierra. Y bueno, pues es una experiencia enriquecedora en toda la extensión de la palabra. Y bueno, pues así fue como hoy es que tengo la posibilidad de estar con ustedes, compañeros, comentándoles y platicándoles sobre este contenido educativo. Bueno, por aquí en los comentarios nos dicen que la mayoría es la primera vez que se conecta. Esta es la primera vez. Y bueno, esa fue una breve introducción de cómo se ha construido este contenido. Y en esta primera clase que les hemos preparado es para hacer un pequeño recorrido y poderles dar instrucciones sobre instrucciones y metodología dinámica de cómo se va a desarrollar su curso. Están a muy buen tiempo para avanzar y para terminar su curso sin ningún problema. No dejen que el tiempo les vaya a ganar y que después pues no vayan a poder concluir su curso. Bueno, eh, todos aquí ya iniciaron sesión, me comentan. ¿Ya todos iniciaron sesión? Bueno, voy a hacer una pequeña demostración rapidita sobre cómo es entrar a la plataforma y cómo funciona su contenido, cómo es la metodología. A ustedes, cuando se inscribieron, cuando tú te inscribiste, se te dio un nombre de usuario y una contraseña y un enlace que te redirige a la plataforma donde está tu curso, ¿correcto? El nombre de usuario es tu correo electrónico. Para ingresar a este contenido que está aquí abajo,
que es módulos y las clases y todo lo que conforma tu curso, tienes que ingresar y lo tienes que hacer desde este botón que dice ingresar. Si estás desde tu celular, va a cambiar un poco el formato y vas a encontrar en la parte superior de tu celular como unas rayitas. Ahí le vas a dar clic y te va a aparecer o se te va a desplegar este menú y le vas a dar en ingresar. Y en el email, pues vas a poner tu nombre de usuario, que es tu correo, y la contraseña que se te dio. ¿Ok? Y así es como vas a entrar. Importante, importante. Este, déjenme les pongo otra vez, voy a ingresar para que vean esto. Importante, ¿verdad? Porque esto es un error que me han comentado varios de ustedes. Cuando ponen su nombre de usuario, fíjense en no dejar espacios ni al final, porque te va a marcar que es un correo inválido. También no dejes espacios al principio ni al final, porque no vas a poder entrar. Y aquí en esta casilla no hay que marcarla, solo tienes que poner tu nombre de usuario y tu contraseña. Y así es como ingresas. Ahora si puedes ver aquí arriba en el menú ya se despliega mi progreso y perfil, preguntas frecuentes y todo lo que debes de saber respecto a tu curso. En mi progreso, si tú le das clic en mi progreso, aquí te va a aparecer el avance que llevas dentro de tu curso. Dice Mari, ¿hasta cuándo tenemos acceso al curso? Tienes acceso a la plataforma 6 meses. Ahora, revisa cuándo se te envió tu acceso. Si se te envió en noviembre, cuenta 6 meses. Entonces, si es noviembre, tienes diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo para concluir tu curso. ¿Ok? Si quieres saber exactamente hasta qué fecha, hasta qué día tienes, sí necesitas comunicarte con mi compañero Jaime Villalobos para que él te lo comente. ¿Ok? Ahora fíjense muy bien. Aquí ustedes van a ver su progreso, ¿verdad? Si ustedes ya terminan su curso, aquí mismo vas a poder descargar tu certificado. Mientras no hayas hecho tu examen, esto te va a aparecer inhabilitado, ¿ok? Entonces ahora de nuevo nos vamos a inicio. Tenemos el siguiente menú, el siguiente botón de perfil. Aquí vas a revisar que tu nombre esté bien escrito, porque también es este detalle de que así como nos pasaron su nombre, así se dieron de alta en la plataforma. Y así como está ese nombre ahí, es como va a salir tu certificado, ¿ok? Si te falta un acento, si hay una letra de más o está mal escrito, aquí lo puedes corregir, ¿sí? Aquí cambias o verificas que esté bien escrito y le das guardar perfil. En la contraseña, yo te sugiero que no vayas a moverle ahí, que no le cambies nada. Así como te dimos la contraseña, así déjala. Porque nos ha pasado que algunos compañeros cambian la contraseña y luego ya no se acuerdan de la contraseña y nos piden que pues les demos acceso. Y sí les podemos volver a dar acceso, pero tenemos que crearles de nuevo un perfil. Y ese perfil pues va a quedar en ceros, es decir, no va a haber un registro de su progreso. Por eso pues va a perder todo el avance o la ayuda visual sobre en cómo va su avance dentro de la plataforma. Entonces, tomen en cuenta estos detalles que les estoy comentando, ¿sí? Bueno, y volviendo a la explicación de cómo está distribuido su contenido, en esta parte de abajo ustedes van a encontrar ya todas las clases cargadas. Un punto importante aquí en la bienvenida, pues te voy a explicar de nuevo todo esto que te estoy diciendo, cómo es la metodología, cómo es la dinámica de tu curso. Aquí de nuevo te lo voy a reforzar esa información. Y en este siguiente banner que dice
Zoom clases de retroalimentación en vivo, se están guardando todas las clases que se están grabando. Es decir, esta clase que estamos grabando se va a guardar y se va a colocar en este apartado para que tú posteriormente digas, ah, caray, me gustaría repasar esa clase, no la entendí en algún punto o se me pasó, tuve que salir y volver y me perdí el hilo. Entonces, tú vienes aquí y le das clic a la clase que tuvimos ese día. Yo te voy a comunicar por medio de tu grupo comunidad. Te voy a decir, hey, la clase que tuvimos el día tal ya está cargada en la plataforma por si gustas repasar. Y también pues se hace con la intención de que muchos de nuestros compañeros pues no tienen la oportunidad de conectarse en este momento, en este día, en esta hora. Y pues es la forma en la que ellos pueden también tener este contenido y dar este repaso. Entonces, aquí se van a estar cargando las clases, ¿ok? Muy bien. Ahora, en esta parte pues ustedes van a poder observar que ya está el módulo uno, el módulo 2, módulo 3 y que todas, absolutamente todos los módulos ya están ahí cargadas las clases para que tú puedas verlas en el momento que quieras. Ahora, conforme tú vayas avanzando, si ya vas avanzando, aquí ya tú vas a obtener todas las referencias y todos los recursos que te hemos compartido a lo largo del curso. Aquí ya están cargados. En este siguiente banner también hay un programa de afiliados. Si a ti te gustó este contenido y te gustaría promoverlo o que algún colega, alguna persona que tú crees que le puede servir este contenido, lo recomiendas, se lo recomiendas y esa persona dice, no, pues me recomendó la maestra Adriana o me recomendó la maestra Rita. Ah, bueno, entonces hacemos un proceso de afiliación y por el simple hecho de haber recomendado este curso, pues tú te puedes llevar ahí un porcentaje bastante interesante, hasta creo, la verdad no tengo muy bien esa información, necesitarían contactar a mi compañero Jaime Villalobos, que es el encargado de este programa, pero creo que es entre un 40 a un 50% por haber recomendado este contenido. Y bueno, el siguiente banner para mí también es muy importante, que es la experiencia educativa. En este banner te va a redirigir a nuestra página de Facebook y ahí te vamos a pedir que nos dejes una opinión. Yo también le llamo cheques para el alma, ya que son pues esos comentarios de retroalimentación que nos ayudan a todo nuestro equipo pues a seguir conectando con lo que nos gusta hacer. Y por último, vas a encontrar el banner de evaluación. Le vas a dar clic aquí y se te va a cargar tu examen. Ojo, importante, fíjense en esto. Debajo de cada banner hay una barrita. Esta barrita está detectando que ya avanzaste todas las clases de este módulo o que ya viste todo lo que está en este módulo. Si tú dices, no, pues yo soy muy inteligente, yo me las sé todas, todas, y del módulo 3 voy a brincarme a hacer el examen, que al cabo yo soy muy inteligente. Entonces, si tú haces eso y no se registra el avance en tus demás banners y haces el examen y aunque lo contestes bien, te va a aparecer como no aprobado. ¿Por qué? Porque el algoritmo de la plataforma está detectando que no recorriste el contenido. Entonces sí es importante que tú avances todo el contenido, llegues a la evaluación. Son preguntas abiertas y creo hay una o dos cerradas que son también fundamentales para detectar si tú concluiste o si tú, mejor dicho, recorriste todo el curso. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? También una vez que termines tu examen, en la parte de abajo te dice descargar certificado y ahí lo descargas automáticamente. ¿Dudas hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿Todo bien, todo claro? ¿O algo que no les haya quedado claro, por favor? ¿Me lo comentan? Todo bien, dice por aquí. Dice Rita, todo bien.
Todo claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues continuemos ahora sí con nuestra clase. Quedando este punto ya aclarado, todo en orden, cómo funciona nuestra plataforma, cómo inicia sesión, cómo están cargadas las clases y al final cómo vas a desarrollar tu examen. Todo eso ya quedó claro. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar principalmente en todo el recorrido de este curso? Todos estos módulos, todas estas clases, ¿en qué se van a estar basando? Bueno, hay tres pilares fundamentales donde este curso se está desarrollando. Primero, que conozcamos bien cómo tiene todo este respaldo dentro de la pedagogía y la psicología, las neurociencias, cómo nos van a ayudar a entender todo eso. Y por último, también que no sea solo un conocimiento lleno de tecnicismos y de palabras muy bonitas, sino que más bien en realidad sean interiorizadas y poder ser aplicado desde nuestra perspectiva como adultos, como educadores, como padres de familia, como personas que estamos constantemente en el desarrollo, involucrados en el desarrollo de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Entonces, el primer pilar que vamos a observar es qué son las neurociencias, compañeros, compañeras. ¿Por qué ahora las neurociencias están tan involucradas dentro de la educación? Incluso aunque las escuchamos e incluso me atrevo a decir que este tema de las neurociencias aplicadas a la educación aún no son tan reconocidas dentro de los procesos educativos que hay normalmente. Es decir, las autoridades educativas no han todavía implementado como tal programas con el nombre o con el reconocimiento que deberían de tener las neurociencias dentro de la educación. Entonces, pues esto nos hace ver aquí una área de oportunidad para que los docentes de cualquier grado académico, de cualquier nivel académico, pues puedan entender cómo funcionan las neurociencias y cómo pueden llevarlo directamente a sus aulas de clase en su desarrollo profesional y personal. Bueno, aquí tenemos este cuadrante donde principalmente nos explican qué carajos son las neurociencias y cómo es que nosotros podemos bajar esa información para que podamos aplicarlo en nuestro día a día, no solo como maestros, como personas que se dedican a la educación, sino como personas que se están reforzando y que están creciendo personalmente y que si hacen eso, pues por obvias razones también va a rebotar esa información en las personas que están a nuestro alrededor y vamos a poderles nutrir y aportar más en su desarrollo académico y en su desarrollo profesional, y personal. Entonces tenemos aquí un cuadrante para tratar de entender cómo o qué o cómo se comen las neurociencias. Y lo primero que tenemos que empezar a distinguir aquí es que todo nuestro cuerpo es el resultado de un avance evolutivo biológico en el cual está dentro de todo este cuerpo y de carne y de huesos un sistema llamado sistema nervioso central. Nuestro encéfalo, en la parte de arriba, en nuestra cabeza, una, hay un órgano, es un órgano porque tiene funciones muy parecidas a un músculo, pero hay errores, ¿verdad? Donde decimos que el cerebro es un músculo, parece un músculo, pero no, es un órgano. Y en este órgano se ejecutan diversas acciones y que estas acciones son visibles en nuestro día a día,
en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de, de ser y de aprender. Entonces, tenemos un sistema nervioso central y este sistema nervioso central está principalmente comandado por lo que regularmente llamamos cerebro, nuestro encéfalo. En este encéfalo, en este cerebro, existen diversas estructuras, que es lo que vamos a conocer a continuación. Y estas estructuras tienen diversas funciones. Aquí podemos ver en esta imagen un corte transversal de nuestro cerebro para distinguir que dentro de nuestro cerebro hay otras estructuras que son especializadas en ciertas funciones. Cada estructura tiene una función específica. La parte frontal de nuestro cerebro es una estructura que es la más conocida. Seguramente o es muy posible que tú ya hayas conocido sobre cómo funciona la parte frontal de nuestro cerebro, puesto que en esta parte frontal de nuestro cerebro descansan muchas actividades que hacemos en nuestro día a día, como la ejecución de una actividad, la programación de actividades, la planeación, la organización, la charla que tenemos con nosotros mismos. Cuando nosotros nos enojamos con alguien, pero nos detenemos para no herir sus sentimientos o porque no nos conviene hacer disgustarnos con esa persona, la parte frontal es ese freno que le pone a las emociones para que no desemboques en una actividad o en una conducta negativa o que te pueda causar cierta incomodidad. La parte frontal de nuestro cerebro es como quien dice la rienda de nuestra conducta. Ahora, lo más interesante también es que esta parte frontal del cerebro no termina de desarrollarse sino hasta los 25 años o más. Esto no significa que la parte frontal de nuestro cerebro esté apagada durante todos estos años. No. Lo que quiere darnos a entender es que durante todo ese tiempo la parte frontal de nuestro cerebro se está desarrollando, se está madurando. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a que nuestros alumnos vayan desarrollando y madurando esa parte frontal del cerebro? Bueno, poniendo ejercicios, actividades donde ellos reconecten con sus momentos presentes, detecten emociones, puedan ejercer actividades de respiración para tener mayor conciencia de lo que está pasando en ese momento y de esta manera empujamos a que las conexiones neuronales que se dan en esa parte frontal del cerebro se vayan construyendo y se vayan reforzando. Ahora, aquí también en esta imagen vemos partes o estructuras que son visibles. Todo lo que podemos ver a simple vista en este órgano, en este cerebro, todo lo que podemos ver se les denominan estructuras corticales, es decir, la parte frontal de nuestro cerebro, occipital, temporal, em, parietal, la parte de atrás del prefrontal es la parte parietal. Y cada una de estas estructuras tiene una función específica. Sin embargo, esto no quiere decir que sean independientes unas de otras. En cada estructura hay grupos de neuronas que se van especializando para desarrollar funciones específicas, como por ejemplo la que les acabo de mencionar de la parte frontal de nuestro cerebro. También está el área de parietal, que se enfoca más en la temperatura, el dolor, el espacio, el movimiento de todo nuestro cuerpo. La parte occipital, la parte de atrás de nuestro cerebro, la que está acá, se encarga de identificar principalmente todo lo que podemos ver y darle un y encontrarle la forma a eso que estamos viendo.
Mientras que la parte temporal de nuestro cerebro, el lóbulo temporal, la corteza temporal, está relacionada principalmente con todo lo que tiene que ver con las emociones, con el desarrollo de habilidades como el hablar, el entender las palabras, el entender todo lo que escuchamos, la fonografía, todo eso. Entonces, aunque cada estructura tenga una función principal, no significa que sean independientes. Todas se interconectan y funcionan de manera holística, de manera integral. Y todas estas funciones que podemos, todas estas estructuras que podemos ver a simple vista, también se interconectan con otras estructuras que están internas en nuestro cerebro y estas se llaman estructuras subcorticales. Es decir, que no podemos verlas, pero que se encuentran ahí. Por ejemplo, aquí podemos ver el hipocampo, que es una estructura que se relaciona mucho con la memoria y el aprendizaje. También tenemos la amígdala. La amígdala cerebral es una estructura muy interesante que nos ha acompañado a los seres humanos desde nuestras primeras experiencias como personas eh, en dos pies, ¿verdad? Cuando ya empezamos a evolucionar, a tener un desarrollo cognitivo, la amígdala era o es este botón de supervivencia. Cuando nosotros vivíamos en esa época precaria, en esa época de nuestros antepasados, donde no podíamos salir de nuestras cuevas o de nuestros lugares de vida, porque afuera había un ambiente muy hostil, muchos depredadores. El ser humano tuvo que aprender a adaptarse, a sobrevivir constantemente, porque como no era fuerte como las demás especies, como no era tan veloz como las demás especies, entonces tenía que tener este circuito de alarma para saber cuándo había peligro y de inmediato huir, pelear o quedarse incluso paralizado para poder sobrevivir. La amígdala está relacionada con la supervivencia. Y ahorita, pues precisamente vamos a ver cómo esto se relaciona con nuestro día a día y con los procesos educativos. Y bueno, todas estas estructuras que están integradas dentro de nuestro cerebro, pues forman parte de nuestro sistema nervioso central, están intercaladas y están en constante comunicación preparándonos para el día a día. Constantemente están trabajando. Dice aquí que en nuestro encéfalo encontramos distintas estructuras cerebrales. Entre las más conocidas están los lóbulos cerebrales, como el frontal, parietal, temporal y occipital, además del cerebelo. El cerebelo, la parte trasera de nuestro encéfalo, donde se dan principalmente funciones del equilibrio. Estas se denominan estructuras corticales ya que forman parte de la corteza cerebral y son visibles a simple vista. En cambio, también existen las estructuras subcorticales que no se aprecian internamente, pero cumplen funciones fundamentales. Entre ellas se encuentra el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo y el tálamo, entre otras, que hay mucho más, ¿verdad? Si quisiéramos profundizar en una clase en verdad de lo que es las neurociencias, pues tendríamos que ver todos estos núcleos y áreas que conforman el sistema nervioso central. Sin embargo, para nuestros intereses dentro de la educación, pues nos basta con saber cuestiones básicas sobre las estructuras y funciones cerebrales para poderlo aplicar en nuestro desarrollo profesional, ¿ok? Bueno, ya entendimos que nuestro cerebro tiene estructuras, ¿verdad? Y que cada estructura tiene funciones, que es el segundo pilar, las funciones que tienen nuestro cerebro o cada una de las estructuras de nuestro cerebro.
Los procesos, por ejemplo, los procesos mentales, cognitivos y emocionales son funciones que se llevan a cabo en las diferentes estructuras cerebrales, tanto corticales como subcorticales. Aunque cada estructura posee funciones específicas, ninguna trabaja de manera aislada. Todas están interconectadas y constantemente intercambian información, lo que permite que pensamiento y emoción se integren para dar forma a nuestra experiencia y comportamiento. Ahora, como psicólogo, meto yo aquí mi cuchara o mi entendimiento, mi experiencia, lo que he logrado adquirir a lo largo de mi carrera. Y es que sí, hay estructuras, hay funciones, tienen actividades específicas y todas estas están constituidas por grupos de neuronas, pero lo que pasa en tu día a día, en tu comunidad, en tu espacio de trabajo, en la interacción que tienes con otras personas, van formando conexiones neuronales y van reforzando procesos cognitivos y emociones. Bueno, las emociones son el cimiento de un sistema de creencias. Cuando nosotros nos emocionamos por una actividad y la hacemos constantemente, generamos algo más que una emoción. Por ejemplo, te voy a poner la siguiente cuestión. ¿Tú sabes por qué te dedicas a la docencia? Es una pregunta que puedes decírmela a micrófono abierto o por el chat. ¿Por qué te dedicas a la docencia? ¿Por qué eres docente? ¿Por qué eres docente, maestra Olivia, maestra Rita, Quiquito? ¿Por qué eres docente, Betty? ¿Ustedes por qué son docentes? Bueno, primero fue por casualidad. Ujú. Me llamaron para dar clases y cuando yo dije sí, lo dije sin pensarlo. Y después decía, no, es que no, yo no sé, yo no sé enseñar, no voy a poder con el paquete. Sin embargo, ya estaba entrado y cuando ya entré ahí, me di cuenta que definitivamente es mi vocación. Estar frente a los niños, ver sus caras de interesados en la clase, eso me mueve muchísimo. Y cuando veo su carita de decir, ay, sí, profe, eso es genial. Eso es genial cuando descubren lo que quiero que descubran, ¿ve? Claro. Eh, sí, pues por ahí va este tema. Muchos de nosotros podemos encontrar una explicación racional, ¿verdad? Decir, no, pues yo me dediqué a la docencia porque encontré cierta estabilidad, porque yo pensaba que podía hacer esto y voy a tener mis tiempos, y encontramos una racionalización hacia la actividad a la que nos dedicamos. Pero muy en el fondo sabemos, por ejemplo, aquí también una compañera nos pone que le encanta la educación especial y por ello incursioné en la docencia, nos lo comparte Olivia. Entonces, cuando a ti te gusta una actividad, sientes una atracción hacia hacerla en específico. Conforme va pasando el tiempo, pasas de un simple me gusta a esto me interesa, me agrada, es algo que yo quiero hacer. La emoción es el primer paso para que tú te muevas hacia una actividad que tú quieres hacer. Esto también lo vamos a ver a mayor profundidad en otras clases y también ya está bien especificado en en todo tu curso. ¿Qué es una emoción, verdad? Que vamos a encontrar también que tiene diversas características. Y principalmente si vemos la definición o qué significa la palabra emoción, pues significa energía en movimiento. Es decir, cada actividad que hacemos en nuestro día a día fue impulsada principalmente por una emoción. Si esta emoción se repite en nuestro ambiente, va a pasar de ser algo momentáneo a algo más duradero. Y de ahí ya nace un sentimiento, ¿verdad? Ya es más racional, ya le das mayor peso a esa actividad
porque empiezas a involucrarte con mayor profundidad. Entonces, ¿por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos? Bueno, pues porque me llama la atención, porque me gustó, porque quiero aprender más, porque siento satisfacción al ver a mis alumnos cuando aprenden a leer, cuando aprenden a escribir. Y todo eso fue gracias a ese primer acercamiento que tuve que me dirigió o que me acercó la emoción hacia esa actividad. ¿Ok? Entonces, de aquí empezamos a notar cómo las emociones nos dirigen hacia las actividades que queremos y cómo éstas van construyendo sistemas de creencias que nos hacen ser la persona que somos. Y bueno, dice aquí también que aunque cada estructura posee funciones específicas, ninguna trabaja de manera aislada, todas están interconectadas y constantemente intercambian información, lo que permite que pensamiento y emoción se integren para dar forma a nuestra experiencia y comportamiento. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, y el tercer pilar que tenemos para entender nuestro sistema nervioso central es que tenemos una base importante que conecta todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Es la unidad básica del conocimiento, mejor conocido como las neuronas, la base molecular de todo lo que vamos a aprender, de todo lo que somos como seres humanos es gracias a esta pequeña estructura microscópica llamada neurona. Es una célula. Esta es la célula de las neuronas y esta neurona tiene diversas funciones, tiene unas funciones específicas según el área donde se encuentre, ¿ok? Y estudiar cada una de estas microcélulas, ¿verdad? Nos hace entender cómo se da el conocimiento, cómo se refuerza el aprendizaje, cómo podemos ser mejores en nuestras habilidades, cómo es que podemos aprender y desaprender y cómo podemos construir pues valores, principios, no solo habilidades cognitivas, sino también todo lo que podemos generar en nuestro desarrollo humano como personas. Las neuronas tienen una serie de estructuras interesantes que vamos a estar también viendo a lo largo de nuestro curso, pero mira que si vemos esta imagen a grandes rasgos, vamos a detectar cómo es una neurona y podemos distinguir que tienen ciertas prolongaciones. Una de las prolongaciones que es de las que regularmente escuchamos hablar son las dendritas, que son donde se encuentran estos puntitos rojos. Estas son las dendritas y estas hacen conexiones con otras neuronas. Estas dendritas en sus partes, en sus estructuras, tienen otras pequeñas prolongaciones llamadas espinas dendríticas. Y por ahí se comunican las neuronas por un proceso llamado sinapsis. Pero fíjate lo interesante, y esto siempre lo remarco cada vez que toco el tema de las neuronas. Estas espinas dendríticas se van formando también con el paso del tiempo. No se da, por ejemplo, cuando nosotros le decimos las que le queremos enseñar a leer a nuestros alumnos empiezan a conocer las letras, las palabras, las sílabas, y eso significa que en esas prolongaciones, en esas pequeñas prolongaciones llamadas espinas dendríticas, está generándose una deformación, se está generando una espinita que está creciendo y conforme va creciendo y obteniendo su forma madura, esto va a significar que va a poder conectarse mejor con otras neuronas y se va a poder comunicar más rápido. Y de esa forma se va a traducir a que el niño va a poder ahora entender una sílaba o una palabra o una tabla de multiplicar o lo que esté tratando de aprender.
o a lo mejor tocar el piano, el violín o la guitarra. Pero fíjate lo interesante aquí, que conforme va practicando, esta pequeña espina dendrítica va madurando y va adquiriendo conocimiento. Pero no solo se trata de practicar y practicar y de practicar todos los días, porque incluso el exceso de estar practicando esto puede hacer que demore más o que se descuiden otras pequeñas prolongaciones que se estaban madurando, que estaban creciendo. Por ejemplo, por eso se dice, mejor dicho, por eso se dice que cuando nosotros descansamos de una actividad que nos demanda de mucho conocimiento, de mucha atención, es cuando más se refuerza el conocimiento. Los momentos de descanso, por eso había un ejemplo que les pongo ahí en el curso de una maestra que daba inglés a sus alumnos. Y a esa maestra le tenían el apodo de, los alumnos le tenían el apodo de otra vez, una vez más. Le decían a la maestra una vez más. Algo así, no recuerdo muy bien la anécdota, pero por ahí se las cargué en uno de los recursos de la clase donde tocamos el tema de las neuronas. El punto es de que esta maestra, cuando uno de sus alumnos cometía un error a la hora de escribir una palabra en inglés, los ponía a hacer una plana completa con ese nombre para que no se les olvidara. Esa era la lógica de la maestra. Pero los mismos alumnos se dieron cuenta que cuando hacían esas planas tan extensas para recordar una palabra en inglés que habían escrito mal, y que efectivamente ya la recordaban porque ya la habían escrito un chorro de veces, pues ahora resulta que se les había olvidado 5 palabras que antes ya tenían dominadas. Y bueno, la explicación dentro de las neurociencias nos dice que las espinas dendríticas necesitan espacios de descanso para una mejor maduración. Por eso es muy interesante que cuando nosotros estamos al frente de nuestros alumnos, dándoles mucha carga cognitiva para que ellos puedan aprender un tema, una habilidad o algo que les requiera de mucho esfuerzo cognitivo, pues también lo estemos alternando con momentos de descanso. ¿Ok? Ya buscaste la información, ya te enfrascaste, estás muy apegado a tratar de desarrollar o entender ese tema. Vamos a descansar unos 15 20 minutos, después lo retomamos y es mucho más probable que que puedan bajar esa información. También, si esa misma información la dejas descansar por un día y vuelves al siguiente día para después retomarla después de un día, también ahí se da mejor esta maduración de las espinas dendríticas. Se le llaman de, espacios de aprendizaje, dar espacios para que las espinas dendríticas vayan madurando y de esta manera puedan obtener mejor la información. Esa es una de las funciones claves de nuestras neuronas, sobre todo de las dendritas. Ahora, si te fijas, también hay otras estructuras que conforman las neuronas. Entre ellas está el núcleo, que es la parte más gruesa de aquí de la neurona, y es ahí prácticamente donde se recibe la información y se decide qué es lo que se va a hacer con ella. Y si es una información que necesita ser transportada hacia otra neurona, pues va a ser enviada por medio de toda esta prolongación llamada axón. Esta parte donde parece que tiene un recubrimiento amarillo, ¿verdad? Si lo ven ahí en la imagen, es como el axón está recubierto por estas como pequeñas salchichitas, ¿verdad? Se le da así como esa forma. Bueno, pues estas estructuras son las encargadas de que esa información sea enviada de inmediato y también
Si lo practicas constantemente, esa actividad o estás desarrollando ese conocimiento, estas vainas, se llaman vainas de mielina, van engrosándose, van haciéndose cada vez más gruesas. Y eso significa que van a enviar la información mucho más rápido. Entonces, aquí también vemos dos conceptos. Uno es la neuroplasticidad. Neuroplasticidad porque prácticamente cuando tú desarrollas, aprendes o vives una experiencia diferente, tus neuronas se modifican físicamente. Prácticamente se están modificando cada vez que tú aprendes a decir una palabra, a, a memorizar un tema, a tocar la guitarra, un nuevo idioma, una regla de multiplicar, etcétera. Conforme vas aprendiendo tú, estos procesos se van haciendo más maduros y más fuertes y se van construyendo mejor los conocimientos. Esto es lo que pasa a nivel microscópico dentro de las neuronas. Dice aquí que las neuronas son la base molecular y funcional del cerebro, ya que son las células especializadas en recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos eléctricos y señales químicas, que son los neurotransmisores, que son los que se comunican entre neuronas. Sin embargo, no están solas. Además de las neuronas, existen otro grupo de neuronas o células llamadas las células gliales, que incluso son dos veces más o tres veces más, creo, que las neuronas. Si las neuronas tenemos 86 mil millones de neuronas, pues las células glías triplican esa cantidad de células y son las encargadas de prácticamente dar el mantenimiento que necesitan las neuronas para estar funcionando. Estas son denominadas astrocitos o oligodendrocitos y microglía. También son fundamentales. Ellas nutren, protegen y facilitan el funcionamiento neuronal. En pocas palabras, aquí tenemos que las neuronas principales responsables de la comunicación cerebral, mientras que las células glía dan el soporte, la protección y facilitan el trabajo a la neurona. Esta es la base principal que habita en cada estructura y generan funciones concretas dentro de nuestro cerebro. Al entender estos tres principales em, cuadrantes de lo que es y cómo funciona el sistema nervioso central, pues vamos a entender que nos va a servir para entender qué pasa en nuestro cerebro cuando hay algo que no está funcionando correctamente, cómo pueden ser las patologías y cualidades específicas de un cerebro. Ahora que tenemos también Profe, esta... tengo una pregunta. Sí, claro, dinos. Antes de que avance, ahorita que estaba hablando sobre la retención de los conocimientos, ¿qué tan cierto es el estudio ese sobre se llama la curva del olvido, donde dice que si una persona adquiere un conocimiento, debería que repasarlo dentro de las 8 horas, de manera que pueda quedarse en los recuerdos más accesibles, se puede decir? Que porque si no, con el tiempo, si lo dejas pasar, por ejemplo, un alumno que estudia un día antes del examen, pues le va a costar más trabajo recordar todo eso que ya había visto, porque ya que se mezcló con los otros recuerdos o con otros conocimientos y se fue hasta donde es más difícil de traerlo a colación. ¿Qué tan cierto son estos estudios? Bueno, por eso, hay diferentes tipos de memoria, principalmente. Para que haya el conocimiento del aprendizaje, se debe de guardar ese conocimiento en un tipo de memoria específico, ¿ok? No es lo mismo que yo recuerde cómo abrocharme las cintas, porque ya es un proceso que una vez que lo aprendes nunca más se te va a olvidar, como también andar en bicicleta
a un conocimiento específico que yo aprendí en un libro, ¿verdad? Si yo leo un libro que es denso, que trae información concreta, pues necesito tener diferentes canales de comprensión sobre ese tema para que eso se refuerce, ¿verdad? Por eso es interesante ver cómo al vivir experiencias, sobre todo cargadas de emoción en un conocimiento específico, pues es mucho más probable que ese conocimiento se quede fijado. Ahora, si hablamos de un aprendizaje que viene cargado de emociones, pues también es mucho más complicado que se te vaya a olvidar. Cuando tratamos de estudiar de un día para otro, para ir al otro día y vaciar todo lo que estudiamos en toda la noche, pues es probable, ¿verdad?, que tengas una buena calificación porque traes fresco todo lo que repasaste. Pero después de haber vaciado esa información, es muy probable que ya no lo vuelvas a recordar porque no lo vas a estar practicando, no lo vas a estar retomando. Es decir, la supervivencia del aprendizaje fue, tengo que aprenderme estos conceptos para vaciarlo en el examen y ya. Sin embargo, si ese conocimiento dices, ah, mira, si esto me funciona y sirve para que posteriormente, no sé, yo tenga mejores habilidades o simplemente me gusta esta actividad o este conocimiento, pues lo voy a estar refrescando no solo en un libro, lo voy a estar viendo en un videojuego, lo voy a estar reforzando en una película, lo voy a estar reforzando en un documental. Y entonces la información no me va a llegar solo por un resumen o por un libro, sino por diferentes canales y esto hace que más grupos de neuronas se conecten y de esta manera hay un reforzamiento del conocimiento. No solo es, bueno, el ejemplo es que cuando haces un resumen para entender un tema y es todo lo que haces para poder entenderlo, ¿verdad? Pero si al cabo, al paso del tiempo, pues es probable que con el tiempo se te vaya olvidando eso. Pero si aparte del resumen le pones, no sé, un ejemplo claro, una vivencia, una experiencia o una actividad artística que se relacione con eso, pues es mucho más probable que ese conocimiento se fortalezca y se quede bien cimentado. También, para terminar de responderte eso, es qué tipo de experiencias se viven en ese aprendizaje para que sean guardadas en las diferentes memorias y le des la función correspondiente a ese aprendizaje. Es decir, si es un aprendizaje que lo necesito para mi crecimiento, para mi desarrollo, ese conocimiento se va a quedar. Si lo necesito nada más para sobrevivir, como en el caso de un examen, vas llegar y vaciarlo al otro día, pues es muy probable que ese conocimiento no se quede cimentado, no se quede forzado ahí en nuestro psique, en nuestro desarrollo cognitivo. Psíquico, ¿sí me di a entender? Sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces, también recuerda, no sé si ya vimos el tema de las improntas de cómo una experiencia más una emoción en un tiempo determinado genera un sistema de creencias y eso con el tiempo pues simplemente ya se queda guardado en una parte inconsciente de ti y de alguna manera forma parte de tu ser, de tu vida, de tu forma de pensar. Entonces todo depende, y llevándolo traduciendo todo esto al campo educativo, entre mayores experiencias se vivan dentro de un aula de clases, más cimentado se va a quedar el conocimiento de nuestros alumnos, ¿sí? Si vamos a, no sé, a desarrollar un problema de matemáticas y ese problema de matemáticas lo hacemos por medio de una obra de teatro, y además vemos un documental sobre ese tema, componemos una canción, etcétera, hacemos más actividades referentes a eso, pues definitivamente
más grupos de neuronas se van a unir a ese conocimiento y va a ser mucho más difícil que sea olvidado. ¿Ok? Bueno, y bueno, también pues tenemos este aporte de la tecnología para distinguir los procesos y las funciones de nuestro cerebro, y esto es mediante la resonancia magnética funcional. Y gracias a los avances tecnológicos, hoy comprendemos mucho más sobre las patologías del cerebro, lo que nos permite tomar conciencia y desarrollar mejores hábitos para evitar seguir dañándolo, para desarrollar mejores hábitos para evitar seguir dañándolo. Al mismo tiempo, con el paso de los años, hemos descubierto cómo funciona el cerebro y de qué manera podemos aprovechar ese conocimiento tanto en nuestra vida personal como en nuestro desempeño profesional. Uno de los campos más interesantes donde actualmente se aplican estos descubrimientos es la educación, a través de las neurociencias, que abre nuevas posibilidades para comprender y optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los problemas que más se están visibilizando actualmente, pues son problemas de aprendizaje que se denominan como los problemas del aprendizaje del TEA, de la dislexia y del TDAH. También está la discalculia o problemas específicos, ¿verdad? Que cada vez son más comunes, y esto también pues tiene un trasfondo psicológico, no solo un trasfondo neurológico de que ciertas funciones no están, vaya la redundancia, no estén funcionando correctamente, sino que también se ha condicionado nuestro sistema nervioso central a un ambiente donde se está nutriendo nuestro sistema nervioso central de algo que no fortalece o no mejora las conexiones neuronales, y por ende se tiende a desarrollar estas disfuncionalidades de nuestro sistema nervioso central. Y bueno, esto es prácticamente una sobreestimulación cognitiva, que creo también ya lo habíamos compartido, lo van a ver dentro de nuestro curso, que es una sobreestimulación cognitiva que lo describe Hernán Aldana como pues un exceso de estímulos que llegan a nuestro sistema nervioso central y que en vez de mejorar las conexiones neuronales, pues terminan por atrofiarlas, por generar una inmadurez dentro de las conexiones neuronales, y por ende pues se traduce a comportamientos o conductas negativas. Una sobreestimulación cognitiva lo compara Hernán Aldana con una sobreestimulación sexual. Cuando un niño o una niña pasa por una experiencia desafortunada como un abuso sexual, es como si es como si pasara por una experiencia donde se tocan fibras emocionales fuertes, y psicológicamente hay un toque, un daño emocional que él no logra racionalizar, y por ende empieza a haber un conflicto dentro de sus procesos cognitivos y emocionales. De la misma manera, dice Hernán Aldana, que cuando hay una sobreestimulación cognitiva causada por un exceso de tecnología, puede llegar a ocasionar este apagón neuronal o esta sobreestimulación cerebral que genera pues, un atrofio prácticamente en las redes neuronales, que prácticamente se va a visibilizar en su conducta como irritabilidad, negatividad, eh, frustración, depresión, enojo o una conducta pues simplemente nociva o destructiva. Entonces, aquí es también donde podemos observar cómo por medio de la tecnología podemos distinguir qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando hay este tipo de situaciones, sobre todo distinguir estas dificultades o estos problemas de aprendizaje. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, compañeros, compañeras? Todo bien, muy bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Creo que aquí.
Bueno, ahora la psicología y la educación. Hay tres pilares interesantes que vamos a empatar este tema de la educación, de la psicología y de las neurociencias. Ya hemos hablado también, o si ustedes empiezan a entrar ya a su curso, al contenido que se encuentra dentro de la plataforma, y van a ver temas que se relacionan con la conducta de los alumnos, y una de ellas principalmente son las neuronas espejo. Ya vimos que es una neurona, ¿verdad? Ya vimos que son estas pequeñas células que se encargan de transportar información. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos neuronas espejo? ¿Han escuchado este tema de las neuronas espejo, compañeros, compañeras? ¿O qué se imaginan que son las neuronas espejo? ¿Para qué sirven? ¿Para qué funcionan? ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchas neuronas espejo? ¿Eh? Mm, Rita dice, quería cambiar ciertos patrones de la sociedad y me di cuenta que la base de la educación maternal y preescolar, ahora soy consciente que fue muy ambicioso, pero al menos promueves criterios y bases que ayudan. Ay, es que como que cambiar ciertos patrones, mm, pues solo cuando la persona se da cuenta, es como el chiste que decimos los psicólogos, ¿no? ¿Cuántas personas se necesitan para cambiar la llanta de un carro? Pues primero la llanta necesita decidir cambiar. Es el chiste psicológico, pero o sea, para cambiar primero tienes que darte cuenta y querer cambiar. O sea, no puedes cambiar tú a nadie, ni el psicólogo. Por eso el psicólogo está contigo dándote acompañamiento y rebotando ideas para que tú las escuches y puedas cambiar, pero no porque él te lo diga. Suena a imitación, todo bien, suena a imitación, dice Adriana, las neuronas espejo. Neuronas espejo creo que son las que permiten aprender de las otras personas. Sí, también. Un ejemplo es como cuando alguien bosteza y contagia. Correcto. Y las neuronas espejo están activas desde las primeras etapas de vida. Cuando tú veas a un bebé chiquitito, así casi recién nacido, que tenga semanas de nacido, tú sácale la lengua o hazle gestos y este niño va a tratar de imitarte, porque sus neuronas espejo están ya activas. También forman parte de nuestra supervivencia. Cuando ves a un grupo de personas que vienen corriendo hacia ti, tú dices, no sé qué esté pasando, pero aquí hay que correr. O todos corren, si todos corren, yo corro. Y esas son las neuronas espejo también, que te dicen o te dan información para que imites a las demás personas porque es un mecanismo de supervivencia. Pero además, las neuronas espejo se encargan de registrar todos los movimientos o micromovimientos corporales inconscientes, conscientes e inconscientes. Es decir, desde el momento en que tú te paras enfrente de un grupo, ya estás comunicando algo a tus alumnos. Si ellos constantemente te ven con esta parte arrugada o que te está temblando el ojito así de ansiedad o de depresión o de problemas emocionales que vienes arrastrando, pues ¿qué crees? Eso se lo estás transmitiendo a tu grupo, se lo estás transmitiendo también a tus hijos y es información que ellos van asimilando con tu persona. ¿Alguna vez te ha pasado que entras a una reunión y dices como que se siente un ambiente pesado o denso, como que aquí algo pasó? Y resulta que momentos antes de que tú llegaras, pues un compañero se peleó con otro. Y entonces está el ambiente así como tenso, ¿verdad? Como que le damos esa palabra de, ay, se siente como una energía pesada, una vibra densa. Pues no es ninguna vibra ni nada de eso, ni cosas raras, ¿verdad? Son las neuronas espejo que te están comunicando, que te están comunicando.
te están comunicando, ¿verdad? Que algo está pasando ahí, ¿verdad? Y que hay algo de incomodidad. Entonces, las neuronas espejo también son las encargadas de la empatía. Cuando nosotros vemos que una persona está sufriendo, que está pasándola mal, bueno, pues decimos, aunque no la conozca, o mejor aún, ¿verdad? Si la conocemos, ¿verdad? Pues las neuronas espejo detectan ese sufrimiento y nos hacen sentirlo. Pero para sentirlo, pues yo ya tuve que haber también pasado por ese grado de dolor en mayor o menor medida. Las neuronas espejo son células que reflejan los movimientos y emociones de otras personas, favoreciendo la imitación y la identificación de las emociones. En el aula, los alumnos no solo aprenden de lo que el maestro explica, sino también de cómo actúa y maneja sus emociones. Lo mismo sucede en casa. Los niños imitan lo que ven en sus padres, sobre todo en etapas sensibles del desarrollo. Por eso, tanto educadores como familias debemos recordar que se educa con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Y bueno, el educador tiene una gran competencia en este momento que es la tecnología. En eso estamos de acuerdo. Es ahora muy difícil tener la atención de los alumnos porque ellos en su mente también están en la loca de la casa, pensando en su videojuego, en la última partida que tuvieron, en el último episodio que vieron de su serie favorita, y sacarlos de ahí se requiere de llamar la atención, llamar a las emociones, darles algo entretenido que esté en el ambiente para que te den de su atención. Pero con algo que no puede competir la tecnología es con los lazos afectivos que tú puedes desarrollar con tus alumnos. Cuando tú te acercas a tu alumno, cuando tú le hablas por su nombre, cuando tú lo volteas a ver a sus ojos, te pones al nivel de él y le tratas de explicar algo, ahí conectas emocionalmente con él. Estas neuronas espejo registran también la maestra, el maestro está enojado o la maestra está tratando de ayudarme o me está tratando de enseñar o existe todo un ecosistema de, de comunicación inconsciente cuando nosotros usamos las neuronas espejo por medio de la empatía. ¿Ok? Y cuando pasan estos primeros eventos dentro de nuestras etapas de vida y recordemos nosotros cómo ha sido nuestro recorrido dentro de la educación, desde el kinder, desde la primaria, secundaria, esos maestros que nos dejaron huellas, que nos inspiraron y otros tantos también que nos maltrataron, porque también hay maestros que no debieron de haber sido maestros. Todo eso va generando un aprendizaje inconsciente que finalmente se denomina sistema de creencias. ¿Has escuchado eso de yo no soy bueno para las matemáticas? Es que a mí no se me da, es que no, eso son sistemas de creencias que se han estado nutriendo o que hubo un evento específico que te hizo decidir, no, es que yo no soy bueno para las matemáticas. Y así como ese, pues hay muchos ejemplos, pero los sistemas de creencias también tienen una base tanto psicológica como neuropsicológica o neurocientífica. Y esto se lo debemos al señor Konrad Lorenz. Este señor nos trajo una explicación concreta o interesante sobre cómo se dan estos sistemas de creencias. Él lo denominó improntas. Si vamos a un motor de búsqueda y ponemos la palabra improntas, bueno, pues va a salir que es una huella digital o una huella de cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando le ponemos la palabra psicológica, pues quiere decir que hay una huella en nuestro cerebro que nos hace ser quienes somos. Pues resulta que este señor
introdujo esta palabra de improntas después de una serie de investigaciones interesantes. Resulta que él tenía un campo de investigación dentro de una granja y principalmente observaba animales, entre ellos pues patos. Y cuando decidió hacer este experimento de cuidar un grupo de huevos de patos, darles calor, darles protección hasta el momento en que los huevecillos reventaran el cascarón y que lo primero que vieron fue a este señor, pues lo identificaron como una figura de protección, una figura eh, de seguridad, de protección, de cobijo. Y a partir de ese momento, pues lo siguieron para todas partes. Era, aunque no coincidieran obviamente en su especie, lo identificaron como parte de ellos. Esto pasa cuando también en el ser humano se da. Cuando nacemos, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, que nos sacan del vientre de nuestra madre y nos ponen en el regazo, se da esa comunicación inconsciente, esa simbiosis que se le llama, esa comunicación donde nuestro hijo o el hijo se siente protegido, se siente con ese cobijo de protección y a partir de ahí se van generando los procesos emocionales y las improntas y los sistemas de creencia. Si el niño tiene improntas de seguridad, de cobijo, de protección dentro del aula, dentro de casa, del hogar, pues también se van a manifestar dentro del aula de clases. De la misma manera, si en el aula se siente cobijado, se siente protegido, se siente seguro, pues va a liberar espacios, ¿verdad? Para poder crear, para poder imaginar, para poder aprender de manera más fácil. ¿Ok? Entonces, las improntas psicológicas son sistemas de creencias que se forman en gran medida de manera inconsciente. Desde una mirada neurobiológica pueden entenderse como redes neuronales profundamente arraigadas que se consolidan en periodos sensibles del desarrollo y que influyen directamente en nuestras decisiones, tanto conscientes como inconscientes. Estas improntas se convierten en la base desde la cual interpretamos la realidad, condicionando nuestra manera de sentir, pensar y actuar. Las improntas no son condenas, son huellas y gracias a la neuroplasticidad también podemos transformarlas. Porque pues también tenemos improntas psicológicas buenas e improntas psicológicas malas, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema de creencias que está arraigado en la educación, ¿cuál sería, verdad? O en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos estos diálogos de que el dinero no me rinde o de que la educación o que la educación ya no es como antes? O pues todos estos diálogos o todas estas ideas que tenemos que si nos basamos en lo que constantemente estamos repitiendo en nuestra cabeza, pues sería traducirnos en nuestra conducta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo que pasa en nuestra cabeza, tanto de manera consciente como inconsciente. Entonces las improntas se forman principalmente en la infancia, pero se dan en cualquier momento, ¿eh? Pero se refuerzan o transforman a lo largo de la vida. Preguntas, dudas hasta aquí, compañeros, compañeras, sobre las improntas, sistemas de creencias. ¿Todo bien? Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, continuamos y para esto llegamos al tercer pilar, que es emociones en el aula. Todo bien, nos dicen, perfecto. Aquí venimos ahora con el siguiente tema, emociones en el aula. Si bien ahorita dijimos que el por qué hacíamos lo que hacíamos y que esto estaba respaldado a través de una emoción, pues sí, las emociones tienen diferentes características. Entre ellas es que son efímeras, son de poca duración, también son energía, nos provocan movimiento,
pero también sobre todo son automáticas, nos impulsan a actuar de manera inmediata. Y dentro de nuestro sistema nervioso central existe un subsistema llamado sistema autónomo. A la vez, este sistema autónomo se divide en dos, en el sistema simpático y en el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que, por medio del contexto que nos rodea, si se detecta un contexto hostil, difícil, complejo para una persona, se activa el sistema simpático. ¿Por qué? Porque ese ambiente o esa situación específica está dando información al sistema nervioso central que a la vez está compartiendo con el sistema autónomo para que active el modo supervivencia. Si hay un modo de supervivencia, significa que hay un ambiente denso, que hay gritos, que hay densidad emocional, que hay peligro, que hay algo que no puedo controlar. Y si todo eso está pasando en un ambiente o está siendo interpretado de esa manera, pues simplemente no hay concentración, no hay creatividad y no hay aprendizaje. Cuando un maestro se enoja y grita en el aula de clases, o los regaña o los insulta, automáticamente el sistema simpático dice, aquí hay peligro. No hay que aprender 2 más 2 porque hay peligro. O sea, más vale que te bloquees, corras, huye o no hagas nada para que parezca que no existes y de esta manera no te van a molestar. Eso pasa en los ambientes densos, en los ambientes complejos, en un ambiente denso emocionalmente. Sin embargo, también contamos con el sistema parasimpático, que es todo lo contrario. Si el ambiente es tranquilo, es sano, es agradable, hay un buen ambiente dentro del aula o en el lugar donde se está conviviendo, pues el sistema simpático se desactiva y se activa el sistema parasimpático, que principalmente está diciendo aquí no hay por qué preocuparnos, todo está relajado, todo está tranquilo, así es que si el maestro me está enseñando las tablas de multiplicar o una lección, pues puedo ponerle atención porque no hay peligro, ¿sí? Ese es el sistema parasimpático, pero también depende del contexto, ¿verdad? Si hay un ambiente tranquilo, agradable, si podemos platicar abiertamente, si hay confianza, si no me siento atacado, si las miradas de las personas adultas no son de enojo, si las neuronas espejo detectan que todo está bien, que la maestra está sonriendo, que no está enojada, bueno, pues el sistema parasimpático da pie a que el niño se pueda concentrar mejor, aprender mejor, ser más creativo. ¿Ok? Entonces las emociones forman parte esencial de nuestra evolución como especie. En nuestros antepasados fueron cruciales para la supervivencia, ya que permitían reaccionar rápidamente ante los peligros. Hoy, aunque ya no enfrentamos las mismas amenazas, es fundamental interpretarlas y gestionarlas para que no nos perjudiquen en la vida diaria ni en el aula. En la educación, llamar a las emociones significa reconocer sus características básicas para poder trabajar con ellas. Entre estas están, pues, las características básicas de las emociones, pues es que son efímeras, que duran 90 segundos, pero que constantemente se pueden estar renovando, que son energía, que nos mueven. Si hay algo que nos gusta, ahí nos vamos a quedar y vamos a dar nuestra atención. Si hay algo que nos da miedo, pues nos vamos a retraer, nos vamos a tratar de desaparecer de ese entorno hostil. Y son automáticas, de inmediato dan la señal para reaccionar ante ciertas situaciones. Y esto, como lo acabo de explicar, pues activa nuestro subsistema autónomo, que a la vez se divide en sistema simpático y sistema
parasimpático. Si lo vimos aquí. Bueno, aquí ya no se ve muy bien, pero aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, un niño que saca un cero o que le va mal en un examen. ¿Por qué? Porque él se detectó en su ambiente que estaba en un ambiente hostil, que no, que había regaños, que había algo denso, que no se sentía cómodo. Entonces no pudo recordar, no pudo traer a su memoria lo que había aprendido. En cambio, una niña que nos muestra que tuvo una muy buena calificación, pues porque se sintió cómoda, porque no tuvo ninguna otra preocupación nada más que tratar de aprender o de asociar la información que se le dio y de esa manera pues tuvo una muy buena calificación. Entonces ahí también hay esta correlación del sistema nervioso central, de las emociones, de las calificaciones dentro del aula, del aprendizaje y de todos estos temas de las neurociencias aplicadas en la educación. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Bueno, y ya Una para... pregunta, profe. Sí, claro. Este, con el sistema que nosotros tenemos, que es el de las iPads y este ecosistema de Notion, pues la verdad es que sí, la distracción tecnológica es impresionante, ¿no? Entonces hemos ido cerrando filas, por ejemplo, bloqueando algunas páginas que les permiten entrar a videos, a videojuegos y cosas así. De pronto yo me siento como muy abrumado porque necesito terminar los temas en el reto. Y las actividades en el colegio son, las extraescolares son muchas. O al menos en este último reto fue terrible batallar hubo grupos en los que no los vi en 2 semanas, ¿no? Por las actividades y todo esto. Entonces, cuando llego al salón y trato de que se haga la cosa ágil, pues me desespero. Y entonces, pues pienso siempre en las clases que estoy tomando, en todo esto que nos están enseñando ustedes. Y, y enseguida cambio la dinámica, ¿no? Pero ya para esto, ya me vieron enojado, ya me vieron presionado. Y Mm. entonces digo, ¿y ahora cómo le hago? Entonces de pronto le digo, a ver, ¿saben qué? Dejemos las tabletas y vamos a empezar por ejemplo, con la libreta, ¿no? Pero resulta que como traen tabletas, algunos no traen libretas, y entonces ya me veo en el asunto de que más enojado porque no traen su material. Ellos saben que deben tener siempre material, sus libretas y con qué escribir. ¿Por qué? Porque no siempre sirve la tecnología. Por alguna razón se va el internet y pues ellos tenemos que cambiar de dinámica. Pero ya para esto ya la regué, entonces me he sentido últimamente como en esa situación, ¿no? De que, híjole, se viene todo abajo, todo lo que yo tenía planeado se me viene abajo, y entonces y ellos se dan cuenta porque yo soy muy transparente. Eso del ceño fruncido, pues todo el rato estoy porque ya me frustré, ¿no? Entonces sí es así como que ir trabajándole duro con eso. Y pues gracias a esto me llegan las señales en el momento y digo, tengo que cambiar la estrategia, pero debo que bajarle a la intensidad, ¿sí me explico? Claro. Bueno, y bueno, esto yo también lo aprendí precisamente de maestros, de profesores. Pues no todo es color de rosa, ¿verdad? Siempre hay dificultades, siempre hay situaciones, somos seres humanos, ¿verdad? Las emociones son automáticas y cuando algo no nos sale, pues también nos frustramos, nos enojamos. Y esto que te comparto también lo aprendí de aquí mismo, con los maestros, cuando hacemos este tipo de charlas y cuando incluso convivo con ellos presencialmente. Y hablan mucho de entre mayor control tengas dentro del aula, más relajado vas a estar. Es decir, ellos me comentaban, uno de ellos en particular, me decía, yo por ejemplo en mi aula, para mis alumnos, tengo una serie, no de reglas, porque ya no se les dice reglas, ahora se les dice normas, de normas. Y regularmente las explico, están ahí pegadas en una cartulina grande, hice un oso grande así donde explico las reglas
de conducta y de lo que deben de hacer y qué consecuencias hay cuando no lo hacen. Esto, dice, me quita mucho peso emocional y, y ellos aprenden a lidiar con sus propios errores. Si yo tengo ahí que si no traes el material automáticamente, pues hay esta consecuencia. Y ya se los he explicado varias veces. Entonces ellos ya saben que si llegan al aula de clases y que si no llevan esa preparación o eso que tú les pides, pues ya hay una consecuencia. Y no es problema tuyo, es problema de él y él tiene que irlo mejorando. Ahora también crea o se crean estas redes de apoyo. El docente siempre debe de apoyarse con los padres de familia o con las personas que están construyendo la educación de ese alumno. No eres tú solo, no eres tú contra 30 alumnos, eres tú, tus colegas, tu equipo de trabajo, tu ambiente educativo, los padres de familia, los que están contribuyendo en la conducta, en la educación y en la formación de ese alumno. Si tú tienes el mayor control de, mira, aquí dice que si no traes tus materiales, pues automáticamente pues no puedes entrar, por un ejemplo, ¿verdad? O pasa esto, o hay esta consecuencia. Recuerda que cuando son jovencitos o cuando son niños, también deben de tener en claro que hay consecuencias cuando no cumples ciertas condiciones que se generan en el aula. Y es que en realidad así somos los seres humanos. Si hay consecuencias, cambiamos. Si no hay consecuencias, vamos a seguir siempre haciendo lo mismo. Pero aquí el asunto que tú me compartes es que, pues claro, ¿verdad? Te frustras, te enojas porque no sabes, porque no hicieron lo que tú tenías en tu mente que iba a pasar. No, tú tenías presupuestado una conducta o una actividad y no pasa, y entonces eso te frustra. Pero para que no cargues con esa carga emocional o con esos errores, pues déjaselos a ellos. Ok, mira, de tal hora a tal hora tenemos esta clase y hacemos estas actividades. Si tú no traes este equipo de trabajo, pues hay una consecuencia. Ahora, piensa en una consecuencia que obviamente les duela o no les dé tanta satisfacción para que ellos empiecen a cambiarlo. ¿Sí? Y esto, pues te lo digo, es algo que los educadores usan bastante, ¿verdad? El condicionamiento nunca falla. ¿Sí? Muy bien. Ok, ok, muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti, Kiko. Gracias por participar. Bueno, ya para concluir, compañeros, esto es para ti, docente, papá, mamá. Refuerza su plasticidad cerebral. Cuando un docente enseña con neurociencia, su cerebro también está aprendiendo y también está cambiando. Cada innovación rompe rutinas y fortalece su neuroplasticidad, integra mejor la emoción y la motivación dentro del aula y se convierte en un modelo para sus alumnos. ¿Gracias a qué? Bueno, pues las neuronas espejo, que ya vimos cómo funcionaban. Esto no solo mejora el aprendizaje, sino que nutre su vocación y enriquece su desarrollo profesional, manteniéndolo motivado y en constante crecimiento y generando entusiasmo. Nunca olviden esa palabra del entusiasmo. El docente siempre tiene que estar buscando su entusiasmo, su actitud positiva, su proactividad, pero sobre todo que se entusiasme con las actividades educativas que está desarrollando. Cuando se pierde el entusiasmo, se pierde todo prácticamente. Entonces, segundo pilar, fundamentos de las neurociencias. Hemos visto cómo se integra todo esto de las neurociencias dentro del aula de clases, dentro de la educación. Integra emoción y motivación. Al comprender que sin emoción no hay aprendizaje, el docente cuida primero su propio estado emocional. Esto genera un círculo positivo. Un profesor motivado transmite entusiasmo y a los alumnos responden con mayor apertura y curiosidad. En el tercer pilar tenemos
somos un modelo. A través de nuestras neuronas espejo, los estudiantes no solo aprenden lo que se les enseña, sino cómo su maestro vive la educación. Enseñar con neurociencias implica ser coherente, transmitir calma, resiliencia y pasión porque los alumnos lo van a replicar. Y por último, nutre tu vocación. Expande su desarrollo profesional. El docente que enseña con neurociencias deja de repetir métodos tradicionales y se convierte en un educador investigador que prueba, ajusta y reflexiona sobre la práctica. Otro punto aquí interesante es que las neurociencias no son recetas mágicas. No es A, B y C. Es ajustar, es observación, es comprender e integrar información y con esa información estar cambiando y mejorando y adaptando lo que nos sirve, lo que podemos adaptar con nuestros alumnos, con nosotros y llevándolo constantemente a la práctica. Así, no solo impacta a sus alumnos, sino que se posiciona como líder y referente en su entorno educativo. Entender cómo aprende el cerebro renueva el sentido de su labor. En lugar de ver dificultades, reconoce oportunidades de aprendizaje, tanto en sus alumnos como en sí mismo. Esto mantiene viva la motivación intrínseca y ayuda a prevenir el desgaste docente o el burnout, ¿verdad? Por el que pasan los docentes, que es pues un exceso de trabajo descuidando su persona, que es algo que también los educadores sufren mucho porque constantemente se preocupan mucho por sus alumnos y resulta que pues se descuidan ellos. Y bueno, pues justamente hablando de eso, hoy es sábado, es fin de semana, maestros, maestras ya salieron de vacaciones y estaría muy bien que regularmente te dieran momentos de recreación donde pudieras compartir con tus amigos, con tus compañeros, relajarte, desasociarte por completo de todas esas actividades que son desgastantes. El educador tiene mucho desgaste emocional. Imagínate estar siempre conviviendo con personas, lidiando con conflictos, con emociones. Y bueno, es importante que tengas actividades recreativas, actividades donde puedas relajarte y sobre todo para que no te despersonalices, para que no pierdas el entusiasmo por la actividad a la que decidiste dedicarle gran parte de tu vida y que se supone que estas actividades educativas que realizas todos los días contribuyen a tu felicidad. Entonces, el equilibrio siempre va a ser la palabra interesante en nuestro desarrollo personal. Tener actividades que nos desgasten emocionalmente, que disfrutemos, que sintamos ese compromiso, que nos frustren, que nos estresen, pero que también tengamos esos momentos donde podamos relajarnos, donde podamos descansar para poder retomar de nuevo esas actividades con todo el entusiasmo que se merecen. Bueno, compañeros, pues hasta aquí hemos llegado al final de nuestra clase de repaso. Me da gusto que se hayan conectado todos ustedes y que posteriormente pues vamos a estar generando más contenido para seguirles dando seguimiento en su curso de neuroeducación para educadores conscientes, enseñar con ciencia y con corazón. Así es que bueno, recuerden que tienen 6 meses. Vean cuándo se les mandó su acceso. Ya les expliqué cómo iniciar sesión. También ahí en el acceso que se les dio hay un video de bienvenida donde se les explica de nuevo cómo iniciar sesión para que quede bien claro, para que no tengan ningún problema para avanzar en su curso y sobre todo pues para que puedan integrar todo este conocimiento a su desarrollo profesional y personal. Y bueno, compañeros, compañeras, hasta aquí la clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que gusten aportar.
Si no es así, pues de antemano muchas gracias. Gracias, Betty. Gracias, compañeros, maestros, Dinora, Quiquito, Olivia, Bárbara, María, María Teresa, María de los Ángeles, Norma, Adriana. Gracias a todos, gracias por haberse conectado y pues por ahí nos vamos a estar comunicando en el grupo comunidad para comentarles qué otro día tenemos clase. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, nos dice aquí Dinora, todo bien, está sirviendo de repaso para continuar. Pues es la idea, ¿verdad? Que sean clases de repaso. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Kiko. Dinora, muchas gracias. Felices fiestas. Que ya vienen las fiestas, ¿verdad? Esta semana que entra ya viene Navidad. Muchas gracias. Felices fiestas. Al contrario, muchas gracias a todos. Muy interesante. Gracias a ti, Adriana, María Teresa. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Que la pasen súper bien en compañía, ya saben, de su familia, de sus hijos, de todos sus seres queridos. Nos vemos pronto, por ahí estamos en comunicación. Esta clase ya está siendo grabada y por ahí les comunico para que si gustan repasarla, pues ya ahí les comunico cuando ya queda lista en la plataforma. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos luego. Hasta luego. Bye.